Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Con este gesto, Jesús indudablemente no quería menospreciar a la Virgen María por ser su madre. Me imagino la escena, él predicando, aquella mujer pues lanzando ese grito, como alabando a aquella persona pues que había engendrado a Jesús, no la conocía seguramente, y, y de repente como que Jesús lanza, como decía, no con menosprecio, sino con sorpresa, una respuesta que probablemente ninguno de los que estaban ahí se esperaba. Y, y es justo ese momento donde dice: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Em, Cuando leí este evangelio, pues la verdad es que decía: Pues está muy sencillo, ya sabemos qué tenemos que hacer, ya sabemos cómo lo tenemos que hacer, ya sabemos dónde lo tenemos que buscar, listo, ¿no? Pero pues en realidad me ponía a pensar que seguramente no es tan fácil, ¿no? Jesús aquí nos habla de estas dos realidades que necesitamos en nuestra vida cristiana: el aprender a escuchar, pero también el ponernos a obrar. Y creo que por un lado esa escucha pues obviamente se da a través de la Sagrada Escritura, a través de los sacramentos, particularmente también a través de la Santa Misa, de nuestra oración personal, pero requiere escucha, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos a gente que pues en realidad dice: ¿sabes qué? Yo pues en realidad soy malo para rezar, pero hago muchas cosas y todas las hago por Dios, y entonces pues en realidad ya con eso tengo, eso me basta. Y es verdad que uno puede tender un poco más a la acción, pero a fin de cuentas no puedes dejar de lado ese contacto con la fuente, ¿no? Si no, pues poco a poco empezamos a hacer las cosas por nosotros mismos, a nuestro antojo, no con el criterio de Cristo. Y todas esas cosas que hacemos pues pierden el sentido si no hay una escucha que está detrás, si no hay una escucha previa, si no hay una intención del corazón que se apega a Dios y que busca entenderlo y actualizarlo en el aquí y ahora. Pero también Jesús en este evangelio lo dice, ¿no? Hay que poner en práctica. No basta, por tanto, solo con escuchar, ¿no? Y aquí nos vamos al otro extremo. ¿Cuántas veces están esas personas, incluso que muchas veces, pues digo, criticamos, porque van a misa y porque rezan, pero después en su vida no se nota ningún cambio, ¿no? Si no somos capaces de transformar esa oración en obras, en amor, pues nos está faltando algo, ¿no? Y aquí, creo que hasta aquí podríamos decir estamos todos de acuerdo. Claro que necesito escuchar, rezar, claro que necesito obrar, pero me ponía a pensar, este obrar, este hacer, este poner en práctica, creo yo que es mucho más profundo de lo que nos imaginamos. Muchas veces podemos juzgar el cambio de vida de una persona porque dejó de provocarnos escándalo, ¿no? O porque quizá ya no vemos tantas cosas malas en él, y entonces pues esa persona cambió porque dejó este o aquel pecado, este o aquel vicio. Y sí, digo, qué bueno, está muy bien, pero muchas veces los pecados de la carne son más escandalosos que los pecados del espíritu. Por eso no quiere decir que sean menos graves. ¿Y a qué me refiero con esto? Que a lo mejor un escándalo en el tema sexual o en el tema moral nos puede llamar mucho la atención y hacer mucho ruido, y uno dice: ¿cómo es posible que esta persona haya hecho esto, no? Pero oye, también están los pecados del espíritu, ¿no? La soberbia, ¿no? La vanidad, el orgullo, y sutiles y menos escandalosos, pueden estar siendo mucho más dañino que algo que externamente está pasando, ¿no?
puede ser que incluso los acariciemos más o los busquemos más a esos pecados del espíritu que nos hacen más daño que uno externo, o digamos que un pecado de la carne que escandaliza más. Yo creo que aquí también poner en práctica el que Jesús nos invita es meterle la mano al alma, meterle la mano al orgullo, meterle la mano a la vanidad, meterle la mano a la soberbia y dar el paso a la humildad de Cristo. Ese hacer muchas veces va a implicar una lucha interior de cosas que no se ven externamente, pero que sí pasan por dentro y que es necesario hacer un gran esfuerzo para que pasen. Esa comprensión al juzgar a los demás, ese no hablar mal de ellos, ese saber perdonar, ese dejar de lado mi opinión y escuchar la opinión del otro, ese no ponerme en primer lugar, ese no estar buscando ser el foco de atención, ese tantas cosas que son batallas que se libran en el alma y que muchas veces la gente no ve y que son batallas importantísimas. Yo creo que este evangelio, cuando nos dice que hay que poner en práctica, nos invita a todo, claro que sí, también a los pecados de la carne, pero pues yo creo que a quienes escuchamos este podcast quizá un poquito más a esos pecados del espíritu, porque así, haciendo esto es como vamos a poder llegar al reino de los cielos. Así es como verdaderamente nos vamos a sentir bienaventurados. Que esa transformación y ese cambio interior nazcan del escuchar a Cristo, pero no solamente del escuchar, de meterle la mano a mi corazón para quitar aquellas cosas que le estén estorbando al llegar a esa santidad que Dios espera. Que, que sea un día pues lleno también de presencia de la Santísima Virgen, ahora que este evangelio pues de alguna forma también se refiere a ella como la que mejor escuchó y la que mejor puso en práctica las palabras de Jesús. Pues que Dios les bendiga, soy el Padre Evanibaldo Díaz, me pueden encontrar en Instagram como @Padre Evanibaldo.